San Pedro Sula. San Pedro Sula es una ciudad de la República de Honduras, capital administrativa del departamento de Cortés y una de las ciudades más grandes de Centroamérica y la segunda ciudad en población detrás de las ciudades gemelas de Tegucigalpa y Comayagüela, entre otras muestras de su importancia. La ciudad es sede de las empresas industriales más importantes del país, por lo que también es conocida como la capital industrial del país. Esta ciudad se encuentra flanqueada por la Sierra de Lomoa y está ubicada en el extremo suroeste del extenso y fértil Valle de Sula, una región que genera aproximadamente el 62% del Producto Interno Bruto y el 68% de las exportaciones de la nación. Además, es la única ciudad no capital de todo Centroamérica con importancia estratégica e industrial. San Pedro Sula fue fundada el 27 de junio de 1536. Bajo el nombre de San Pedro de Puerto Caballos por el conquistador español Pedro de Alvarado. Inicialmente la villa se estableció en el pueblo indígena de Choloma, al norte de la actual ciudad y muy próxima a Puerto Cortés. Debido a esta proximidad con este puerto, la villa de San Pedro fue víctima de ataques y saqueos por parte de piratas europeos que desembarcaban en ese puerto. Por esta razón, las autoridades españolas se vieron forzadas a reubicar la villa en más de una oportunidad. Por más de 2 siglos desde su fundación, el crecimiento demográfico de San Pedro Sula fue bastante lento. En la actualidad, San Pedro Sula es la ciudad con la más alta tasa de crecimiento poblacional de Honduras. El desarrollo económico alcanzado a raíz de la llegada de las transnacionales bananeras a principios del siglo XX y el posterior establecimiento de parques industriales en el Valle de Sula impulsó en gran medida el aumento poblacional de San Pedro Sula. San Pedro Sula, asentado en las tierras bajas, tiene a menudo un clima agobiante. Este puede llegar a ser extremadamente caliente y húmedo. La temporada seca o verano en San Pedro Sula se extiende desde diciembre hasta el mes de abril. Los meses de marzo y abril son los meses más calurosos y secos de la ciudad. La temporada lluviosa o invierno de San Pedro Sula se extiende desde el mes de mayo hasta noviembre, lo cual ayuda a enfriar un poco la temperatura. Toponimia: Pedro de Alvarado, fundador de San Pedro Sula, imaginado por Tomás Povedano. Fue fundada con el nombre de San Pedro de Puerto Caballos según lo establece el escribano Jerónimo de San Martín. El agregado de Puerto Caballos se debió a su proximidad con ese puerto hoy llamado Puerto Cortés. A la muerte de Alvarado en 1541 se menciona la villa de San Pedro Sula y no se sabe si el agregado Sula fue disposición oficial, dice la historiadora y miembro de la Academia Hondureña de Geografía e Historia Carmen Fiallos en su libro Los municipios de Honduras, 1989. Asimismo, dice Fiallos, se ignora si a la villa de San Pedro se le adjudicó formalmente el título de ciudad. La palabra Sula, dice Alberto de Jesús Membreño, escritor y expresidente de Honduras, en su libro Nombres geográficos indígenas de la República de Honduras, 1901, que ésta significa en náhuatl abundancia de codornices y se compone de solín, codorniz, y la abundancia la. Según Pedro Aplicano Mendieta, escritor de los mayas, un pueblo elegido, 1971, Sula significa lirio en maya o región donde esta planta abunda. Según Aplicano, San Pedro tuvo que añadir Sula. Del mismo modo que en El Salvador el pueblo de San Pedro agregó el de Perolapan, que era el toponímico indígena de la región. Lo que sí está establecido es que la palabra Sula es una abreviatura de la palabra Usula, Valle de Pájaros, antiguo nombre del valle donde se encuentra localizada actualmente San Pedro. Geología: Valle de Sula. San Pedro Sula está ubicada en la porción oeste del Valle de Sula, en el norte del territorio hondureño y en el departamento de Cortés, siendo su capital política desde el 4 de julio de 1893. Límites de San Pedro Sula: al norte con el municipio de Omoa del departamento de Cortés y el municipio de Choloma del departamento de Cortés, al sur con el municipio de Villanueva del departamento de Cortés, al este con el municipio de La Lima del departamento de Cortés,
y al oeste con el municipio de Quimistán del departamento de Santa Bárbara, al sur con el río Chamelecón, al oeste con la montaña del Merendón. La ciudad consta de una topografía plana con una ligera inclinación hacia el oriente. Por sus características topográficas, San Pedro Sula puede dividirse en dos zonas. La zona de reserva de la cordillera del Merendón, que ocupa 395 kilómetros cuadrados y vertiente oeste, y la zona del Valle de Sula. En la zona del Merendón se encuentran las fuentes productoras de agua para abastecimiento de la ciudad y parte del ecosistema Parque Nacional Cuzuco. La vertiente oeste es también parte de la cordillera del Merendón y tiene un área de 230.3 kilómetros cuadrados. Estas zonas poseen un relieve que varía de colinosos escarpado, con altitudes hasta de 2.242 metros sobre el nivel del mar, en el punto más alto del Cuzuco y un mínimo de 200 metros sobre el nivel del mar. La zona del Valle de Sula comprende la ciudad de San Pedro Sula y el área suburbana. En esta zona aproximadamente un 65% es planicie con pendientes menores del 10%, existiendo algunos altos relieves como los cerros Chotepe, Campiza y Tres Pasos. En esta zona se encuentran diversas clases de tierra, así como las principales áreas de suelos agrícolas de la zona norte de Honduras. Por lo tanto, estos suelos son aptos tanto para la agricultura como para el cultivo de la caña de azúcar y plantaciones de banano. San Pedro Sula se encuentra ubicada en una excelente posición geográfica en relación a las ciudades más importantes del país. La capital Tegucigalpa se encuentra a 244 kilómetros de San Pedro Sula. Puerto Cortés, el puerto más importante del país y de Centroamérica, está a solo 58 kilómetros hacia el norte, mientras que las ciudades turísticas de Tela y La Ceiba se encuentran a 99 kilómetros y 203 kilómetros respectivamente. Santa Rosa de Copán, cerca de la frontera con Guatemala, está a 160 kilómetros de distancia. Clima. San Pedro Sula posee un tropical monzónico. La temporada seca o verano en San Pedro Sula se extiende desde diciembre hasta el mes de abril. Los meses de marzo y abril son los meses más calurosos y secos de la ciudad. La temporada lluviosa o invierno de San Pedro Sula se extiende desde el mes de mayo hasta noviembre, lo cual ayuda a enfriar un poco la temperatura. Los meses de agosto son generalmente los meses más húmedos. San Pedro Sula mantiene temperaturas cálidas casi todo el año, excepto desde noviembre hasta mediados de febrero. El clima se atempera con los frentes fríos que vienen del norte, logrando que las temperaturas desciendan hasta los 15 grados centígrados cuando son realmente fuertes las olas de frío polares. La temperatura más baja que se ha registrado en San Pedro Sula, dato no oficial, fue de 11 grados centígrados, registrado en 1911. Historia. Luego de vencer en una guerra brutal a varios cacicazgos que ocupaban el Valle de Sula, Pedro de Alvarado fundó el 27 de junio de 1536 la villa de San Pedro de Puerto Caballos, según lo describe Jerónimo de San Martín, escribano del rey Carlos V, el muy magnífico señor don Pedro de Alvarado, adelantado de las provincias de Guatemala, capitán general y justicia mayor de la gobernación de Honduras, fundó y pobló la villa de San Pedro de Puerto de Caballos, hizo repartimiento general de los pueblos, junto con indios naturales de la tierra a los vecinos, pobladores y conquistadores de la villa. Al momento de la conquista, San Pedro Sula y sus alrededores se encontraba densamente poblada. Los indios fueron tomados por miles, marcados como ganado. Se los dividieron entre los españoles y estos los trataron con la máxima crueldad, creyendo que el suministro de indios sería inagotable. Los obligaban a trabajar más allá de su resistencia en las plantaciones y minas, donde solo la muerte aliviaba a los pobres indios de su sufrimiento. Tal era el exceso de trabajo que se les imponía a los indígenas, dice el historiador José Milla en su libro Historia de Centroamérica. En el año de 1539, a su regreso de España, para reasumir el gobierno de Guatemala, conquistado por él unos años antes, Alvarado tenía un camino hecho desde Puerto Caballos hasta San Pedro,
Este camino era lo suficientemente amplio como para permitir que pasaran 2 trenes de mulas cargadas. Fue terminado en el corto espacio de 10 días por los indígenas, para que Alvarado, su esposa, doña Beatriz, sus criadas y seguidores cruzaran con comodidad su pesado equipaje y armamento. Los indígenas que ocupaban el valle de Sula, aproximadamente 50.000 cuando se impuso el terror español, se vieron reducidos a la mitad. Para 1582, la población indígena sanpedrana era de 415 indios, y 135 en 1735. Originalmente la villa se estableció en el pueblo indígena llamado Toloma al norte de la actual ciudad y muy próxima a Puerto Cortés. Debido a esta proximidad con el puerto, la villa de San Pedro fue víctima de ataques y saqueos por piratas europeos que desembarcaban en ese puerto. En 1592 piratas franceses desembarcaron en Puerto Caballos. Se tomaron el puerto, quemaron la población y enardecidos con la victoria, quisieron continuar hacia San Pedro Sula, con el propósito de destruir la villa, pero estos fueron frenados por el comendador Jerónimo Sánchez de Carranza, gobernador de la provincia de Honduras, quien marchó a su encuentro, al frente de algunos españoles, vaqueros arrieros e indios flecheros. A finales de la década de 1660, Jean David Nau, más conocido como François l'Olonais o el Olonés luego de haberse tomado Puerto Caballos, Puerto Cortés, se dirigió con dirección a la villa de San Pedro. A su arribo, el Olonés observó lo bien fortificado de la villa. La rodeaban, además, trincheras y barrizales sembrados de espinas. Esto aumentó el coraje del pirata. El Olonés consolidó a sus hombres e inició el combate. De acuerdo al escritor Pedro Pérez Valenzuela, recios se defendían los de San Pedro. 4 horas duró la lucha, reñida y porfiada. 30 hombres había perdido el Olonés y tenía 20 heridos. En medio de todo esto los sanpedranos le pidieron tregua y le prometieron entregarle la villa con la condición que se les permitiera a los moradores 2 horas para desocuparla. El Olonés aceptó convencido que de lo contrario, la lucha se prolongaría quién sabe por cuánto tiempo y con qué resultado, pues los españoles se defendían con bravura. Vencido el plazo, entró a la villa y se encontró con que los vecinos se habían llevado sus riquezas, los comerciantes ocultaron sus mercancías y apenas quedaba una pequeña porción de índigo. Tras el fracaso, el Olonés quemó la villa. Por acciones como estas y otras, las autoridades españolas de San Pedro Sula se vieron en la necesidad de reubicar la villa en más de una oportunidad. En 1775 se terminó de construir la fortaleza de San Fernando de Omoa. Este lugar se convirtió en un importante puerto para el país y provocó el ascenso de San Pedro como vía intermedia para el transporte de productos hacia el interior de Honduras y viceversa. Durante este periodo, 1714-1789, la población de San Pedro aumentó de 70 habitantes a 375, según el historiador Darío Euraque. Después de la independencia de Honduras en 1821, San Pedro Sula siguió siendo una empobrecida aldea o pueblo que sobrevivía simplemente como consecuencia de sus funciones como traspatio comercial para varias redes comerciales entre Omoa y el interior del país rumbo hacia las más prósperas regiones de la zona occidental de Honduras. El 28 de junio de 1825, el Estado de Honduras bajo la dirección del jefe de Estado, Dionisio de Herrera, dividió administrativamente al país en 7 departamentos, quedando San Pedro Sula ubicada en el departamento de Santa Bárbara. A finales del siglo XIX, San Pedro Sula pasó de ser una simple aldea de descanso y tránsito comercial a convertirse en una generadora y exportadora de productos agrícolas. En 1890, se habían construido 37 millas del ferrocarril entre Puerto Cortés y San Pedro Sula. Además, San Pedro contaba ya con 5.000 habitantes, 1891, dedicados en su mayoría a la agricultura. Solamente 3 años antes, 1888, 54.000 libras de café fueron exportadas a los Estados Unidos. Asimismo, en ese mismo año, San Pedro exportó 39.000 libras de zarzaparrilla.
1.311 libras de índigo, 30.000 libras de caucho y 100.000 racimos de banano hacia los Estados Unidos. Ayuntamiento de San Pedro Sula en 1890. 2 años después, 1890. San Pedro aumentó su producción de café y banano. Se produjo durante este tiempo 180.000 libras de café para exportación y fueron enviados a Estados Unidos 400.000 racimos de banano, según lo reportó el cónsul de Estados Unidos en Honduras, Jens Peterson, el 6 de junio de 1891. Durante este período, el general Domingo Vázquez, presidente de la República, creó el Departamento de Cortés, 4 de julio de 1893, y señaló a San Pedro Sula como la cabecera departamental. El auge del cultivo del banano y la llegada de las empresas transnacionales lideradas por William F. Streich y Samuel C. Murray marcó el despegue económico y demográfico de San Pedro Sula. Fuertes corrientes migratorias, desde el interior del país, así como extranjeros palestinos, norteamericanos y europeos llegaron para contribuir con el desarrollo de la ciudad. Sin embargo, la llegada de estas empresas extranjeras significó que los bananeros independientes hondureños perdieron el control de las plantaciones de bananeras. Entre 1920 y 1930, la producción del banano representó para Honduras entre el 75 y el 85% de las exportaciones. San Pedro Sula se vio beneficiada enormemente de los impuestos provenientes de las compañías bananeras, más aún que ninguna otra municipalidad del departamento de Cortés. Esto estimuló en gran medida el desarrollo de la ciudad, que para 1949 ya contaba con más de 21.000 habitantes. Durante el resto del siglo XX, la ciudad llegó a convertirse en el centro comercial más dinámico del país, con sus fábricas y casas comerciales participando en el comercio internacional.